Muy buenas a todos. Clase número 22 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Rentabilidad y riesgo, segunda parte. Si hacéis un poquito de memoria, en la clase anterior estuvimos viendo cómo estudiar tanto la rentabilidad como el riesgo, pero en referencia a un activo, ¿de acuerdo? A un único activo. Pueda ser una acción, un fondo, un futuro, un derivado, una opción, cualquier cosa, pero siempre pensando en un activo. Esta vez vamos a dar un paso más, ¿de acuerdo? Y vamos a estudiar los mismos conceptos, la rentabilidad y el riesgo, pero en referencia a toda una cartera formada por varios activos. Estos cálculos nos están ayudando a saber distinguir entre lo que son verdaderas empresas o verdaderas inversiones que nos pueden atraer a grandes riquezas, a grandes beneficios, a grandes capitales en el futuro y quitarnos de encima descubrimientos que no sirven más que para que se enriquezca quien nos lo vende. Que la gente esté dominada por la codicia, el miedo o la locura, pues es algo predecible. La secuencia de estos elementos esto ya no es tan fácil de predecir. Nosotros sabemos que en ocasiones los inversores se muestran muy entusiasmados por algunos títulos e hinchan su valor, ¿vale? A base de comprar y comprar con el entusiasmo, pues se acaba hinchando su valor. También sabemos que a veces se vuelven temerosos en exceso e infravaloran inconcebiblemente el valor de algunas acciones. Lo que no se sabe con certeza total es cuándo va a suceder alguna de estas cosas. Solo que acabará sucediendo y cuando suceda, pues debemos estar preparados para aprovecharnos de los bajos precios que el miedo y la sinrazón han ido dejando por ahí. Hay que evitar la codicia y dejar que el miedo y la locura creen las oportunidades. Esa es la senda de un auténtico inversor inteligente. Existen muchísimos ejemplos de eso. Os puedo hablar de la compañía, por ejemplo, pues Wells Fargo durante la recesión bancaria de la década de 1990, por ejemplo. Nadie quería títulos de entidades financieras porque se temía que las pérdidas derivadas de los préstamos hipotecarios adversos dejarían a los bancos totalmente insolventes. Bien, hubo gente que eligió aquel que creyó, aquel de los bancos que creyó que estaba mejor gestionado y era lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta financiera desatada invirtiendo mucho dinero en compañías como, bueno, concretamente en la compañía Wells Fargo, en unos 8 años había más que doblado su valor. Entonces, pensar cuál debió ser el beneficio de las pocas personas que metieron grandes cantidades en Wells Fargo, ¿de acuerdo? Las personas a menudo pues humanizamos los objetos inanimados. Hay que pensar que las acciones no conocen a sus propietarios. Ya esto pasa pues con acciones, con coches, con peluches, con cualquier cosa. No nos conocen y cuando esto sucede pues son los valores, el pensamiento emocional el que sustituye al racional. Y eso es lo que adquirimos en estas clases y con los cálculos y las fórmulas que os estoy intentando enseñar. Pensamiento racional. Mala cosa que el pensamiento emocional nos invada cuando se trata de invertir. Cuando llega el momento de vender, no hay que dudar porque le hemos cogido a precio a los títulos, ¿de acuerdo? Cuando bajan, no hay motivo para enfadarse con ellos, ya que al fin y al cabo, pues no saben quién es su dueño, ¿de acuerdo? Las acciones no sienten rechazo y tampoco el inversor debería de hacerlo. ¿Y cómo tener en cuenta esto de forma racional? Pues aprendiendo a analizar activos y a analizar carteras con estos sencillos cálculos. Vamos a empezar definiendo, como en la clase anterior, lo que es la rentabilidad y el riesgo, pero ya en referencia a la cartera. Bien, ya hemos visto lo que es la rentabilidad y lo que es el riesgo, por lo que en este punto tan solo nos queda definir
qué es una cartera y cómo se le aplican los conceptos anteriores. Ver también si hay algún detalle específico a considerar. Empecemos por ver lo que es una cartera. Dependiendo del entorno, en España, por ejemplo, se utiliza el término cartera, pero no es el más extendido, ya que en Latinoamérica la palabra que se utiliza es portafolio o portfolio, ¿vale? La palabra portafolio que procede del inglés portfolio, que a su vez también es utilizada en muchas ocasiones como anglicismo del castellano, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos tres términos va a hacer referencia a lo mismo siempre que se esté empleando en un contexto de inversión financiera. Entonces, un portfolio o una cartera es un conjunto de activos financieros o reales de una persona física o jurídica, ¿de acuerdo? No solo tenemos por qué estar hablando de la cartera de un inversor, de una persona, puede ser pues una compañía, ¿de acuerdo? Una empresa que tiene una serie de inversiones, una serie de activos, unos edificios, ¿de acuerdo? Donde tiene sus oficinas, ¿de acuerdo? Más alternativas de esta definición, pues tenéis muchísimas, como siempre, en diccionarios, en internet o donde sea. O sea, que una cartera es básicamente un conjunto de inversiones. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos 20.000 dólares, ¿de acuerdo? Y decidimos invertirlos en valores bursátiles de la siguiente forma, ¿vale? Un 20%, ¿de acuerdo? Es decir, 4.000 dólares en Apple, ¿de acuerdo? Un 50%, es decir, 10.000 dólares, pues en Coca-Cola Company, ¿vale? Y un 30%, ¿vale? Los 6.000 que quedan en Nike. El conjunto de estas tres inversiones es nuestra cartera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta cartera pues tendría una evolución, ¿vale? Y junto con la evolución de sus componentes, ¿de acuerdo? Pues la construcción podríamos construir la figura de la evolución de toda la cartera en sí, ¿de acuerdo? Lo veremos enseguida con ejemplos, pero la cuestión es que yo tengo que tener en cuenta la evolución de las tres compañías y estas tres evoluciones llevarían a lo que es una evolución de la cartera. La compañía que mejor evolucionara haría que la cartera subiera, tiraría para arriba, pero una compañía que evolucionara poco lastraría este avance, ¿de acuerdo? Entonces, el cómputo de la rentabilidad y el riesgo, cuando se habla de una cartera, es exactamente el mismo que cuando se habla de un activo. De hecho, la cartera es un activo más. Plantearos la siguiente situación. Tenéis esos 20.000 y vais a invertirlos en bolsa. Tenéis dos opciones, en principio, dos opciones así muy resumidamente para colocarlas. Opción 1. Acudir a vuestra caja de ahorros y pedirles que os compren las acciones siguiendo la distribución que acabamos de nombrar. 20%, 50%, 30%. Opción 2. Acudir a vuestra caja de ahorros y mientras le estáis pidiendo a vuestro banquero, a vuestro interventor, que os compre esas acciones, el interventor os convence para que en vez de comprar directamente las acciones en el mercado bursátil, invirtáis vuestro dinero en un fondo de inversión que tiene la caja, justamente con los mismos valores que pretendíamos comprar. Impresionante la casualidad, ¿no? Bien, sea casualidad o más bien una técnica de venta, ¿qué diferencia habría entre la opción 1 o la opción 2? Asumiendo, para mayor sencillez, que no existen comisiones ni gastos asociados ni nada similar, la evolución futura de nuestra inversión va a ser exactamente la misma. ¿De acuerdo? Ese es el secreto. Luego habría que mirar que si el fondo tiene unas comisiones superiores a la bolsa o al revés, la bolsa tiene unas comisiones diferentes, habría que mirar la fiscalidad, los intereses, pero olvidémonos de todo eso, ¿de acuerdo? Pensemos solamente en la rentabilidad y el riesgo. Ese es el truco, ese es el secreto, es la misma. Solo hay una diferencia. En la opción 1 se invierte en tres activos distintos. En la opción 2 tan solo invertimos en un activo.
que es el fondo de inversión y que ya en su diseño interno tiene considerados los 3 valores. Entonces, con todo esto, lo que yo pretendo que entendáis es sencillamente que a todos los efectos la cartera es como un activo más, ¿de acuerdo? Y para calcular sus retornos tan solo hay que conocer los retornos de sus componentes y aplicar una media ponderada. Para calcular su riesgo, pues 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Para entender esto, pues lo veremos ahora con más sencillez en una pequeña hoja Excel, ¿de acuerdo? En la que vamos a mostrar un ejemplito de lo que os estoy comentando. Vamos a continuar con uno de estos libritos que estábamos utilizando, ¿vale? A esta nueva hoja la vamos a bautizar, la vamos a llamar datos cartera y la vamos a pintar de rojo. Vale, bien, hemos quedado 3 empresas y estas empresas iban a ser, pues, Apple, Coca-Cola y Nike. Vale, bien, aquí entrará por fin el concepto de peso, ¿de acuerdo? El peso tal y como lo acabamos de definir. Sería, recordar que lo hemos hablado ya en clases anteriores, el peso de los activos. Bueno, pues aquí lo tenemos. El peso no es más que la fuerza, ¿vale? La cantidad, ¿vale? La proporción de mi inversión que tenemos en cada una de las acciones, ¿ok? Vamos, habíamos quedado 0,2, habíamos quedado 0,5 y habíamos quedado 30, es decir, 0,3. Vale, ya os dije, a mí me gusta que salga lo más aseado posible. Vale, ahí está. Bien, aquí colocaremos los periodos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poquito de espacio para no mezclar. A ver, aquí, periodo. Pues yo creo que así estará bien. Yo creo que pues vamos a estudiar únicamente 10 periodos. Sí. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a subir este. Vale. No, toda, no. Aquí. Bien. A ver, entonces, a partir de aquí, lo que tenemos es que insertar las rentabilidades, ¿de acuerdo? Bien, todas las rentabilidades con las que vayamos a trabajar van a ser rentabilidades ficticias, ¿de acuerdo? Es decir, que nadie se tome esto como una recomendación de compra ni nada parecido, ¿de acuerdo? Todo van a ser porcentajes, insisto, ficticios. Vamos a ver, pues, por ejemplo, pues podríamos poner que Apple en el primer periodo aportó un 2%, ¿de acuerdo? 15, 13, 5, menos 14,
pues no sé, menos 16, 6, 5, 3 y 12. Mira, vamos a poner alguno con decimales también. Claro, no me lo redondea, no quiero que lo redondee. Así, vale. Aquí, pues vamos a ver qué tal. 7, 15, 1,6 menos 2,9, 4 menos 0,6, también es un 0, también. Vale, a ver, 1,35, 19, 0,1 y pues esto vamos a suponer que en el último periodo va todo para arriba, pues 15. Vale. Y vamos con night, pues aquí pues pondremos 6, 20, 13, menos 9,26, menos 3, 0,94, menos 14, 4, 21, y este que diste un poquito de los demás, menos 1,9. Bien, vale. Entonces, bueno, pues entendéis el ejercicio, ¿no? Yo cojo los 10 meses anteriores o los 10 años o dependiendo cuál vaya a ser mi horizonte temporal y anoto las rentabilidades ofrecidas por estas acciones, ¿de acuerdo? Para predecir lo que va a suceder durante los siguientes periodos. No me gusta cómo me ha quedado esto porque parece que el peso vaya referido a los periodos. Podríamos cambiarlo de alguna manera. Vamos a poner esto aquí. A ver si esto nos ayuda un poquito. ¿Qué os parece? Vale. Mucho mejor. Muchísimo mejor. De acuerdo. Vale. Vamos allá. Bueno, entonces, vale, pues a lo que íbamos. Esto, ¿vale? Son todas y cada una de las rentabilidades de las tres empresas. Ahora necesito averiguar la más importante, ¿de acuerdo? La de la cartera. Podemos combinar y centrar. Ahí, perfecto. Y puesto que es la importante, pues en rojo. No me gusta este rojo. Pues no me gusta ninguno de los rojos, así que mantenemos el primero y ya está. Ahí, vale. ¿Cómo calcularemos la de la cartera? Pues es sencillísimo, ¿no? Con la función suma producto. Es decir, yo tengo que coger esta rentabilidad, ¿de acuerdo? Más esta, pero debo multiplicarlas por el peso. A ver si me entendéis. Es decir, si yo tengo una rentabilidad del 2, a ver, del 2%, del 20% y una rentabilidad del 30%, ¿vale? No es correcto sumar ambas rentabilidades. Tengo que tener en cuenta el
peso. Entonces, si el peso es el 50% y el 50%, ¿vale? Mi rentabilidad sale de esta fórmula. Tengo que multiplicar el peso por la rentabilidad obtenida y sumarle lo mismo en cada uno de los activos. Este por este. ¿Vale? Entonces, realmente mi rentabilidad obtenida es del 25%. Si os fijáis, es la media entre el 20 y el 30. ¿Pero por qué? Porque yo he distribuido mi cartera a partes iguales. Si esto no es así, es decir, si yo pongo más peso en aquella cartera que me ha dado menos rentabilidad, ¿de acuerdo? El resultado cambia, ¿de acuerdo? El resultado cambia. Yo pierdo dinero, pierdo un 1% porque he puesto más cantidad de dinero en aquella inversión que me iba a dar menos. ¿Ok? Entonces, esto en las hojas de cálculo viene ya predefinido con la función suma producto, es decir, que me haga este por este, más este por este, más este por este. ¿De acuerdo? Simplemente la buscamos, suma producto, ¿vale? Y le indico que la matriz 1 es esta y la matriz 2 es esta, ¿vale? Aceptamos y ahí lo tenemos. Voy a decirle que lo quiero todo en rentabilidades también, con un par de decimales por lo menos, ¿vale? Vale, os dais cuenta, él lo que ha hecho ha sido hacer este por este, más este por este, más este por este, ¿vale? Me indica en azul y en rojo qué filas ha cogido. Entonces yo, como ahora quiero arrastrar para no perder el tiempo, ¿vale? Simplemente me vengo aquí, fijo estas celdas, pinchando en F4, ¿vale? Me aparecen aquí los dólares, y esto es para que el azul ya no se mueva, ¿vale? Y ahora yo desde aquí arrastro y él me calcula todas las rentabilidades. Si cogemos cualquiera aquí mismo, veis que la roja se ha ido moviendo, pero el peso, la fila de los pesos, se ha quedado quieta. Y esto es por los dólares, que se pueden poner a mano, se pueden poner pinchando F4 si utilizáis Excel, o según el programa de cálculo que utilicéis, pues como sea, o también podéis hacerlo, si queréis, pues como lo he hecho yo aquí, o por la cuenta de la vieja que dicen aquí, ¿no? Uno por el otro, más uno por el otro, con paciencia y una caña. Ahora ya, el día que tengáis una cartera con 25 valores diferentes, la cosa ya será más difícil. Pero bueno, esto ya es cosa de cada uno. Es que no me quiero entretener mucho ahí porque, pues lo dicho, esto no es un curso de Excel ni un curso de informática, es un curso de bolsa, ¿vale? Lo que os tiene que quedar clara es la fórmula, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el promedio, ¿vale? La rentabilidad de mi cartera en cada uno de los periodos sería esta, por ejemplo, en este periodo que, fijaros, salí ganando en 2 valores y perdiendo en uno, pues yo podría suponer erróneamente que salí en beneficio, ¿no? Es lógico, 2 me dan dinero, 1 me lo hace perder, pues estoy ganando. No, porque aquí tenía más cantidad, con lo cual a la larga menos 1,3. Salí perdiendo. Lo que ganaron estos dos no fue suficiente para cubrir lo que me hizo perder este, ¿de acuerdo? Con lo cual quizás debería pensármelo un poquito mejor antes de hacer recaer sobre Coca-Cola el 50% de mis ahorros, ¿vale? Igual la solución no sería cambiar de valores, ¿vale? Que a veces no es tan fácil, con este pierdo pues lo quito, no, a lo mejor la solución sería simplemente recortar un poquito de aquí, manteniendo los mismos valores y añadir un poquito aquí y un poquito aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es más lioso de lo que parece, porque es un árbol con muchísimas posibilidades, ¿de acuerdo? Es una cosa muchísimo más extensa de lo que parece. Bien, entonces, pues bueno, aquí tenemos las rentabilidades de la cartera por periodo y ahora yo lo que quiero saber es cuál ha sido la rentabilidad de la cartera, ¿de acuerdo? La rentabilidad final. Pero tengo que, bueno, la de la cartera, a ver, sería un promedio de todo esto, sencillamente. Pero lo que yo quiero saber es la rentabilidad que voy a obtener, ¿vale? Durante los siguientes periodos, ¿vale?
Porque claro, yo saber la rentabilidad que tengo aquí haciendo el promedio de esto, pues bueno, pues sí, pues es un dato, pero a mí pues no me dice, es decir, que tampoco me dice mucho. Promedio de aquí a aquí, pues vale, sí, es una cartera rentable dentro de lo que cabe, ¿de acuerdo? Obtengo una rentabilidad del 3,57% por periodo, vale, pero yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer al periodo que viene. Lo dejo ahí, si a alguien le interesa, pero no. Vamos a esto, entonces, vamos a poner periodo 11. Es más, aprovechando que tenemos dos, vamos a ponerlo de otra manera. Retorno esperado, periodo 11. Sí, pero no me gusta. No me gusta. Mejor así. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Vale. Bien. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál será el retorno esperado según el retorno esperado de la primera acción en el periodo 11? Esto lo hacíamos igual, es una sola acción, esto ya aprendimos a hacerlo en la clase anterior, simplemente debo calcular su promedio, ¿vale? Promedio de aquí a aquí. Ahí está. Por lo visto, pues será un promedio negativo, ¿de acuerdo? A ver si lo he cogido bien. Vale, aquí el peso. Vale, fenomenal. Ahora, luego tendremos que tener en cuenta el peso, pero de momento solo estamos calculando los promedios por cartera, por acción, perdón, y me lo llevo hasta aquí. Y ahora sí, ahora quiero averiguar, ya sé que Apple me dará para el siguiente mes o para el siguiente año, me hará perder un 0,5. Coca-Cola me hará ganar un 4,6 y Nike me hará ganar un 5,1. Yo quiero saber si con esta distribución a la larga voy a ganar o voy a perder. Vale, pues sencillamente lo único que tengo que hacer es estirar esta fórmula de aquí a calcular el promedio de los tres. Ya la teníamos y ahí está. Esta es la que nos importa. La vamos a marcar, bueno, ya que es positiva, pues casi que mejor en verde, ¿no? Bien. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, al promediar estas rentabilidades, obtendré la rentabilidad esperada de la cartera. Pero no olvidemos lo que acabamos de decir. ¿Por qué yo no cojo el promedio de las rentabilidades? ¿Por qué no lo hago así? ¿Por qué tengo que hacerlo así, de arriba a abajo? Pues muy sencillo, porque estos promedios de aquí ya han sido calculados teniendo en cuenta el peso, ¿de acuerdo? Si yo el promedio lo hago así, fijaros, voy a hacerlo aquí abajo, si lo hago así, el dato que me sale es diferente porque el 3,1 sería si yo tuviera el 33,3% en cada uno, es decir, a partes iguales, ¿de acuerdo? No, hay que considerar el peso, ¿vale? Un 3,6% en este caso, ¿vale? En la siguiente vamos a calcular, ¿vale? Todas estas fórmulas, exceptuando esta que acabamos de añadir, ¿vale? Ya las conocemos de la clase anterior, ¿vale? Vale, aquí vamos a calcular el retorno esperado, ¿vale? Es decir, lo mismo, pero con media geométrica, ¿vale? Retorno esperado, periodo 11,
pero con media geométrica. Vamos a ver. No, así no. Así. Bien. Entonces, ¿cómo calculo yo la media geométrica? Bueno, la media geométrica hay algunos programas que no la tienen definida, ¿de acuerdo? No está definida. Entonces, pues tengo que escribírmela yo mismo, ¿de acuerdo? La fórmula de la media geométrica, ¿vale? Que la estamos viendo en pantalla, es muy sencilla, lo que pasa es que en este caso pues hay muchos periodos, hay que tener un poquitito de paciencia, ¿vale? Simplemente lo único que tengo que hacer es sumarle 1 a cada una de las rentabilidades, ¿de acuerdo? En principio, luego lo elevo a la raíz de los periodos y le resto 1. A ver, que esto es más fácil de lo que parece, de verdad, os lo prometo. Fijaros, esto es 1 más esta rentabilidad, ¿de acuerdo? Esto multiplicado por lo mismo. 1 más la segunda rentabilidad. Para ir un poquito más deprisa, vamos a copiar esta parte y a pegarla. ¿Vale? Así llegaremos al final un poquitito más deprisa. Vale, entonces, de 5, de 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Como me lo va marcando de colores, yo sé si me quedan o no. 11, 12, falta una. Por una, pues la ponemos a mano. 1 más C, 13. ¿Vale? Bien, ahora todo esto hay que hacer. Tenemos un total de 10 valores, hay que hacer la raíz décima de todo. O lo que es lo mismo, ¿vale? Elevarlo todo a 1 partido por 10. Bien. Y a todo esto se le tiene que restar, pues, menos 1. Yo la estoy poniendo aquí seguida para que veáis cómo es. A mí realmente me gusta más tenerlo en celdas separadas. Por ejemplo, yo hubiese puesto aquí una celda y hubiese calculado lo de dentro. Luego hubiese puesto otra y le hubiese dicho raíz décima de la celda anterior. Y luego una tercera celda colocando lo anterior menos 1. Y me hubiese quedado con el último resultado. Pero como tampoco quiero poneros una hoja llena de cálculos hasta arriba, porque creo que os mareará más, pues no sé. Uno nunca sabe si acierta o no acierta, entonces aquí tenéis la fórmula, ahora ya que cada uno se plantee la hoja a su gusto. Yo quería que conocierais la fórmula porque, bueno, hay programas de cálculo que la media geométrica la tienen definida, otras que no la tienen, ¿de acuerdo? Entonces, vale, paso a paso y pues bueno, el que quiera hacerlo con papel, boli y calculadora, pues está en su absoluto derecho. Ahora ya sabemos cómo se hace, ¿de acuerdo? Bien, ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Insisto, lo quiero en porcentaje, ¿vale?
y me da un porcentaje del menos 1,1%. ¿Vale? Bueno, arrastramos. A ver qué ha sucedido aquí. Vale, me las ha colocado todas bien. 1 partido 10. Vale, a ver en este qué sucede. Porque me está saliendo un error. Creo que tal vez sea el tamaño. O no sé qué ha pasado aquí. A ver. Ah, vale, es que tenemos un error aquí en uno de los datos. Es este, vale. Me ha colado una coma aquí, no sé lo que, pues mira, 5,0, 2,9. Igual es que quería poner 0, y se me ha ido la cabeza. No, claro, esto no puede ser, 92%. Yo quería poner menos 9%. Bueno, sí, es que en realidad da igual. 5, vale, yo quiero poner menos 0,9, ¿vale? Para tener un valor parecido a los demás. Esto es lo que yo quería poner, ¿vale? Bueno, aquí arreglamos este también, vale. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí que están todos correctos, ¿de acuerdo? Y por seguir con la dinámica, lo pintamos de verde. Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser que con la media geométrica nos da un poquito menos de rentabilidad. Y por último, el riesgo esperado, ¿de acuerdo? Ya tenemos la rentabilidad hecha de dos maneras. Vamos a ver ahora el riesgo. Riesgo esperado. Periodo 11. Vale. Muy bien. Vale. ¿Cómo calculamos el riesgo? Bueno, hemos visto varias maneras, pero, o sea, teníamos el rango, teníamos muchas, pero ya lo dicho, cada uno puede elegir su sistema de acuerdo. Lo que no podemos hacerlos es todos en cada una de la cartera que estudiamos, salvo que tengamos la hoja ya hecha y sea arrastrar, pero aquí durante las clases no podemos hacerlos todos cada vez, entonces, lo dicho, hay que elegir. Y yo, para mí, mi preferido, el que más se acerca a la realidad, el que más fácil es de entender, el que más fácil es de comprender. Sencillamente, no hay más discusión. La desviación estándar, ¿de acuerdo? Aunque la varianza nos muestra la misma proporción, la desviación está más adaptada a nuestros datos. ¿Por qué tenemos que estar recordando que la varianza es la desviación estándar al cuadrado y recordar que aunque los datos sean más grandes, no, eso es un rollo, ¿de acuerdo? Entonces yo me quedo para siempre con la desviación estándar. ¿Ok? Vamos a ver. Solo tengo que buscarla y si no aplicar yo mismo la fórmula, que ya la conocemos. Esta la tenemos, pues lo ponemos en todas o en estadísticas directamente. Era una de estas. Desviación estándar poblacional, desviación estándar, lo que es esta, se calcula la desviación estándar de una muestra incluyendo valores lógicos. Vale, de acuerdo, aceptar. Valor 1, valor 2, nada, como siempre. Aquí todo el conjunto, ¿de acuerdo? A ver, no, lo que pasa es que en este caso, claro, es que lo que tenemos realmente es una muestra, pero es toda la población, no vamos a estudiar más de ahí. Yo creo que mejor la poblacional, aunque no que el resultado cambie mucho. Sí, desviación estándar poblacional. Vale, ahí está. Un riesgo dice que del 10%. Bueno, vamos a ver. Ahí está. 8, 10 y 7. Entonces, aquí podríamos afirmar sin pérdida de generalidad
que nuestra cartera tiene una rentabilidad que ronda el 3 y pico por cien, el 3,3, 3,5, con un riesgo de perder dinero del 7%. Bueno, visto así, en principio, pues no es mucho, ¿no? No es un riesgo excesivamente elevado, ¿de acuerdo? Tiene un poquitito de riesgo, pero es muy poco, no es la mitad, no es o todo o nada, ¿de acuerdo? Bien, comentarios, cosas nuevas que hemos visto aquí, pues bueno, la función suma producto para el peso de los cálculos ya sabéis que se hace de una forma muy sencilla, que la podéis poner a mano o que la podéis usar en una hoja de cálculo que ya la tenga definida. Yo lo que quería era que conocierais cómo insertar el peso de nuestra inversión en la rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues si bien estos conceptos de rentabilidad y riesgo podrían parecer ahora muy lógicos, la percepción que los clientes que acuden a su banco de la esquina y se dejan aconsejar por el empleado que le coloca el fondo que toca vender ese mes sigue siendo muy sesgada. Así, si el cliente se despreocupa del fondo y dicho fondo es bueno, al cabo de varios años comprobará que su inversión ha sido muy rentable sin ser consciente, en la mayoría de los casos, de los riesgos en los que incurría, ¿de acuerdo? Ahora nosotros ya podemos hablar con esta persona con su mismo idioma. Ya sabemos que sí, que puede que con los años acabemos ganando mucho, pero el riesgo que estamos incurriendo pues no es el que nos dicen, no es ganamos seguro. Ellos no nos van a avisar de que tendríamos en este caso una posibilidad del 7% de salir perdiendo. Claro, si nos dicen eso, pues obviamente no compramos, ¿de acuerdo? Pero si el cliente comprueba el valor liquidativo de su inversión día tras día, cada vez que se produzca un retorno negativo, llamará a su sucursal bancaria para que le explique por qué su fondo ha perdido dinero. De nuevo, nos enfrentamos con el desconocimiento cultural total en cuanto a la definición de riesgo y sus beneficios. Entonces, la inmensa mayoría de clientes pequeños en sucursales bancarias de la esquina no pueden soportar la idea de que exista la posibilidad de perder su dinero que tanto esfuerzo les ha costado ahorrar. Esta es la razón del éxito de productos como fondos supersatisfacción, fondos no garantizados, en definitiva. Perdón, fondos garantizados son productos que aseguran no perder garantizando el 100% de lo invertido a tiempo que dejan abierta la posibilidad de que tal vez se gane algo. Es decir, yo le doy al cliente el 100% de seguridad de no perder y el cliente más contento que unas Pascuas. Le digo, puede que ganes algo, puede que no, pero en cualquier caso perder no pierdes. Yo no estoy de acuerdo con este punto de vista, pero bueno, hay que respetar la opinión de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, paradójicamente, los clientes, cuando un fondo o un conjunto de inversiones llega a vencimiento, se dan cuenta de que invirtiendo quizás en deuda pública, pues es un activo sin riesgo, avalado por el Estado, hubieran conseguido una rentabilidad superior, a lo mejor un 8% en 3 años, ¿vale? Mientras que el fondo les devuelve exactamente la misma cantidad que invirtieron o muy ligeramente superior. Bueno, pues ya está, ni deuda pública, ni fondo, ni nada, ni fiarse del banco, ni nada. Nosotros seleccionamos nuestra inversión. ¿Por qué? Porque sabemos análisis técnico, sabemos análisis fundamental y sabemos valorar una cartera, ¿de acuerdo? Sabemos calcular sus retornos y sabemos calcular los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que no asumir ningún riesgo, ¿vale? Al no asumir ningún riesgo, un cliente se autolimita frente a la posibilidad de obtener rentabilidad, ¿de acuerdo? Esto hace que nos frustremos, que el cliente se frustre, ¿de acuerdo? Bien, pues yo creo que hasta aquí lo hemos entendido perfectamente, ¿de acuerdo? Continuemos con más conceptos. El siguiente que tenemos que ver, que tenemos que estudiar, es el concepto de diversificación.
La he mencionado ya en varias clases, he comentado su importancia. Ahora, a partir de aquí, vamos a explicarla con más detenimiento y sobre todo vamos a practicarla. Sencillísimo, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Vaya por delante el significado de andar por la casa de diversificación, que es lo que acabo de decir. Más claro que utilizar refranes y dichos populares. Imposible. Además, con este otro dicho, pues no hay refrán que no sea verdadero, se puede concluir que a este tipo de sabiduría popular siempre hay que hacerle caso. Aunque como siempre, pues hay alumnos muy rigurosos, pues os voy a dar una definición un poquito más académica. La diversificación es la política de invertir en diversos activos con el fin de reducir el riesgo conjunto del portafolio. Pero cuidado, ya lo he comentado también anteriormente, sin exagerar. No se trata de decir, como no quiero equivocarme, pues mira, invierto un poquito en todo y así seguro que hay algo que sube. No, esta no es la estrategia, ¿vale? Eso es el método que utilizan los que no saben lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que llevar siempre adelante una diversificación racional, pensada, calculada y no a lo loco, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, como en las anteriores definiciones, pues deciros que tenéis definiciones alternativas en muchísimos sitios, ¿vale? En internet, en el diccionario o donde sea. Sea como fuere, pues el concepto en este caso yo creo que no puede estar más claro. La pregunta es ¿por qué? Pues ¿por qué nunca es bueno poner todos los huevos en la misma cesta? ¿Por qué la diversificación reduce mi riesgo? Ojalá todos los conceptos abstractos tuvieran una dilucidación tan fácil como este. ¿Os imagináis que pudiera explicaros el misterio de la Santísima Trinidad utilizando una hoja de cálculo? Pues bueno, pues sería una pasada, ¿no? Yo voy a enfocar la explicación utilizando un ejemplo a continuación, ¿de acuerdo? Pero antes que nada comentar que antes, en la hoja de antes, pues hemos nombrado 4 activos, hemos hablado de la evolución de sus retornos desde hace 10 años hasta ahora o 10 meses hasta ahora, recordar que los datos eran inventados, y el riesgo y el retorno esperados para el próximo año. Si os fijáis en las fórmulas que hemos utilizado antes para los cálculos, veréis que no tienen ningún secreto. Todas ellas ya se han comentado con anterioridad. Respecto a lo que nos ocupa, ¿la diversificación disminuye o no disminuye el riesgo? Pues bien, fijaros en la hoja de antes que en el riesgo esperado para la cartera, ¿de acuerdo? Tenemos unos valores más altos, unos valores más bajos y se observa que componiendo una cartera a partir de 3 activos con un riesgo alto, obtenemos pues un cuarto activo que sería la cartera, ¿vale? Que proporciona un valor de riesgo esperado algo más bajo. Y esto es curioso, ¿no? Las razones de este fenómeno se pueden observar clarísimamente en su evolución. La clave de todo es la forma en que estamos midiendo el riesgo, utilizando la desviación típica, ¿de acuerdo? La desviación estándar. Como recordaréis, la desviación típica o la varianza miden las desviaciones con respecto a la media que tiene cada activo. Dado que la cartera es una combinación de los 3 activos individuales, su evolución siempre estará por en medio. Entonces, para que el efecto beneficioso de la diversificación tenga lugar, es necesario que los distintos activos que se consideren sean en efecto diferentes. La diversificación será más efectiva cuando mezclamos activos de distintas naturalezas, sectores, países, etc. Por ejemplo, una cartera conformada por 3 inmobiliarias estará diversificando menos el riesgo que otra que contenga una inmobiliaria,
un banco y una empresa tecnológica. Es decir, que necesitamos que la evaluación de cada activo de la cartera no se vea afectada por la evolución de las demás. ¿De acuerdo? Si observamos que siempre cierta inmobiliaria sube el precio, también lo hace otra inmobiliaria, entonces ambas empresas se estarán comportando como dos activos muy similares y el considerarlos dentro de una misma cartera pues no va a disminuir el riesgo. Ahora bien, si vemos que siempre que cierta inmobiliaria sube el precio, vemos que un banco, por ejemplo, baja, también ocurrirá igual, pero a la inversa, por lo que cuando tengamos minusvalías por la inmobiliaria, estas se verán compensadas por las plusvalías del banco. En estos casos, la diversificación sí tiene sentido, ¿de acuerdo? La medida de correlación que se puede utilizar para no caer en estas pequeñas trampas es el coeficiente de correlación, ¿de acuerdo? Este coeficiente puede oscilar entre 1 y -1, ¿de acuerdo? Y para los efectos de la diversificación, cuanto más negativa sea la relación, mejor. Si no puede ser negativa porque en la realidad es complejo encontrar relaciones negativas. Pues cuando más bajita sea, mejor. ¿Que es negativa? Estupendo, pero cuando más bajita sea, muchísimo mejor. Entonces, esto nos implicará que cuanto más caigan los precios de un activo, más subirán los de su contraparte, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, recordemos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, ¿vale? Es una medida estadística que trata de medir la relación entre dos variables. Como ya he dicho, oscila entre 1 y -1, siendo el signo, ¿de acuerdo?, la dirección de la relación, proporcional o inversamente proporcional. La cifra es la magnitud de la relación. Por ejemplo, imaginaros que el coeficiente de correlación es 0,2, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto significa que estas empresas están positivamente correlacionadas. Cuando una sube, la otra sube un poquito, es decir, hay relación pero muy poquita, relación directa. Si es 0,9 es muy directa, cuando una sube automáticamente la otra también. Y si la correlación es negativa, entonces significa que si una baja, la otra también. Cuando más negativa sea, pues más clara, es decir, mejor menos 0,9 que menos 0,2, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de entender. Como digo, la hoja de cálculo nos permite averiguar esto sin ningún problema. Pero para el amante de las fórmulas, aquí la tenéis. Simplemente se trata de dividir la covarianza de las rentabilidades de ambos activos entre sus varianzas, ¿de acuerdo? Y así de sencillo, ¿ok? Bueno, recordar que el coeficiente de correlación siempre se define como entre el cociente, lo que acabo de decir, covarianza y producto, perdón, varianzas no, estos son desviaciones típicas, ¿de acuerdo? Fracción entre la covarianza y el producto de ambas desviaciones típicas, si no, si fueran varianzas estarían al cuadrado, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que os quería decir es que los profesionales para definir esto utilizan la palabra volatilidad para referirse a las variaciones de los retornos, ¿vale? Precios de los activos y bueno, suelen calcularla a través de la desviación típica, aunque lo llamen volatilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo aplicar esto al ejemplo que estamos estudiando. Para que se siga viendo bien, vamos a quitar esta explicación, que yo creo que ya la tenemos clara, ¿de acuerdo? El promedio tampoco nos hace falta. Vale, y vamos a colocar aquí en este lateral, pues las tres relaciones que se pueden buscar en este caso, ¿vale? A ver, vamos a ponerlo así. Coeficiente de correlación. Vale. Vale, en primer lugar vamos a estudiar la correlación entre Apple
y Coca-Cola. ¿Vale? Simplemente tengo que calcular el coeficiente de correlación entre todas las rentabilidades de ambos grupos. Me vengo aquí, como siempre. Ahí está. En estadísticas nos aparece el primero. Vale. Matriz 1, toda esta. Matriz 2, toda esta. Ahí está. Perfecto. Y me da 0,54. Esto significa que la correlación entre Apple y Coca-Cola es un poquito superior al 50%. Es decir, que más de la mitad de las veces, ¿de acuerdo? Más de la mitad de las veces, cuando sube una, lo hace la otra también. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, estamos en el caso de antes. Es una diversificación adecuada, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. La siguiente, pues sería Apple con Nike. A ver, si arrastramos, no, prefiero calcularla porque si no me lo desviará todo. En este caso sería Apple respecto, cuidado que esto no es así. A ver, Apple respecto a Nike. Bien. En este caso tenemos un 16%. Muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimo mejor. Hemos quedado que si no puede ser negativa, por lo menos que sea muy bajita, ¿de acuerdo? Es decir, entre Apple y Coca-Cola, pues parece ser que eso, que más de la mitad de las veces pues nos quedaremos igual. O ganaremos por ambas partes o perderemos por ambas partes. Bien, podría ser peor, pero mucho mejor la relación entre Apple y Nike, ¿vale? Cuando sube una, la otra se queda quieta o incluso baja en el 16%. Sería al revés, en el 85% de las veces. Únicamente en el 16% se comportan igual. Ahora bien, cuidado, no puedo dejar de recordaros que estos son datos ficticios, que me los he inventado, ¿de acuerdo? Insisto, no os toméis esto como una recomendación. No es verdad o no lo sé si es verdad que Apple y Coca-Cola tienen esta relación o que Apple y Nike tienen esta relación, ¿de acuerdo? Son datos ficticios, ¿vale? Y la única que nos queda, que es, perdón, aquí no, todavía, la única que nos queda que es Apple con... No, Apple no. Coca-Cola con respecto a Nike. En este caso, coeficiente de correlación sería Coca-Cola, Nike. Ahí lo tenemos. En este caso es incluso mejor que el de antes, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, pues ahí lo tenemos. En este caso yo recomendaría, visto lo visto, pues añadir un valor más o quizás si tengo que elegir entre quitar uno para añadir otro, pues lo haría entre estos dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Quitaría uno de los dos para añadir otro que me rebajara un poquito esta correlación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que nos faltaría aquí en este estudio sería lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual deberíamos insertar un pequeño gráfico, ¿vale? De los 4 activos, porque acordaros que tenemos 4 activos en total, ¿de acuerdo? Aquí me da un adelanto, pero a mí me gusta elegirlo yo mismo. No sé por qué, pero tengo especial predilección por los gráficos oscuros. Creo que me gusta más este. O es que tiene... Sí, este mucho mejor. ¿Vale? Para no taparlo de antes, vamos a alargarlo un poquito y a meterle bien los datos que los ha seleccionado a su manera y bueno, pues tampoco es plano. A ver, Apple, modificar, vale,
pero no, hasta aquí abajo no, no hasta la 20, sino hasta la 13. Vale. Y me imagino que lo mismo con las demás. No hasta la 20, sino hasta la 13. Igual con Nike. No hasta la 20, sino hasta la 13. Vale, sí, claro, tenerlo en columna, él me lo ha cogido todo hasta abajo y pues no, yo no quiero que me represente aquí los retornos y los riesgos. La cartera, pues igual. Vale, esto ya es otra cosa. Aquí, pues así que la metemos directamente, solamente quiero pues mis 10 periodos y nada más. Ahí la tenemos. Vale, pues muy bien, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, pues como podemos ver, los datos que yo me he inventado en general parece que empezaron a la baja, se han mantenido y luego han vuelto a darse la vuelta. Lo que a mí me tiene que interesar, aunque yo los coloco todos en el mismo gráfico para ver sus diferentes evoluciones, lo que me tiene que interesar en este caso es la línea amarilla, ¿vale? Que es la evolución general de mi cartera. ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Vale? Es como si yo lo hiciese mediante un fondo de inversión. Fijaros que la línea amarilla empezó a subir, luego bajó y ligeramente fue formando aquí como una pequeña sonrisa hasta volver a remontar. La cuestión es que si nos fijamos en esta línea, ¿de acuerdo? Estamos aquí acariciando lo que sería el 10%, está ligeramente por encima que cuando empezamos, ¿de acuerdo? Y pues nada, pues lo dicho, así es como tenemos que tener en cuenta lo que es la rentabilidad y el riesgo de una cartera, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta mis rentabilidades adaptadas a los pesos y lo que son los retornos esperados y los riesgos. También la correlación entre valores, ¿vale? Si vemos que alguno se excede, pues modificamos. Si vemos que cambiando el peso podemos obtener el año siguiente algo un poquito superior, perfecto, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿vale? Si soléis leer comentarios o libros financieros sobre conceptos y aspectos que ya tenéis claros, no esperéis siempre aprender cosas nuevas, que muchas veces el que ha escrito un artículo o una noticia sabe menos que el que la lee, ¿de acuerdo? Menos que nosotros. Y si veis que más que aclarar las cosas os están liando, pues no prestéis atención, ¿de acuerdo? Sobre economía y finanzas, al igual que ocurre con política y religión. Hay demasiada gente que cree saber mucho, ¿de acuerdo? Hay demasiados descubridores de América y demasiada gente que os dirá que puede haceros ricos en 2 días, pero vosotros siempre a vuestro conocimiento y nada más, ¿de acuerdo? Pensar que la combinación de ignorancia y dinero prestado pues puede tener consecuencias interesantes, nunca mejor dicho, ¿no? La ignorancia pues no deja de ver la locura y el dinero prestado pues permite seguir ciegamente la ignorancia hasta llegar al punto de la locura. La locura pues es perder el dinero que se debe al banco y los bancos, como los elefantes, pues nunca olvidan. En nuestros días la manifestación más evidente de la locura del dinero prestado fue pues la de grupos inversores de los que nadie ha oído hablar, ¿de acuerdo? Que consiguen préstamos por valor de 100 millones para intentar invertir en instrumentos derivados y que en un acto de locura y suprema sobrevendida pues no solo se borran del mapa el capital de sus inversores, sino que suelen estar a punto de echar abajo pues todos los sistemas financieros del país, ¿de acuerdo? Cuando se trabaja con capital prestado, pues lo que puede ir mal a menudo va mal. Y cuando las cosas van mal, pues nunca son agradables, ¿no? De los 7 pecados capitales, yo creo que la envidia pues es el más tonto, porque cuando la tienes no te sientes mejor, te sientes peor.
Yo he tenido algunos buenos momentos con la glotonería. En la lujuria, pues mejor no entrar, ¿de acuerdo? La codicia, pues es maravillosa cuando es nuestra sierva, no nuestra maestra. No puedes hacerte rico sin cierta dosis de codicia, ¿no? Pero tampoco ser feliz cuando es excesiva. El exceso de codicia pues conduce a la envidia y la envidia pues es el camino allanado por esta alteración que lleva a no tener nunca bastante, ¿de acuerdo? Yo ahora realizo mis cálculos, veo que me está saliendo una rentabilidad más o menos bien y me pregunto, oye, ¿y por qué no puede ir esta línea más arriba? ¿Por qué no puede subir más? Si acabo de escuchar en la radio que hay uno que saca rentabilidades del 20 y el 30%, ¿por qué tengo que conformarme yo con el 10? Pues total, el riesgo es muy bajito, vamos a incrementar el riesgo y a ver lo que pasa. Bueno, los ricos más felices son los que disfrutan de esa vida de inversor que conlleva ganar dinero sin sentir el menor atisbo de interés por la riqueza de los demás, ¿no? Además, ¿qué gracia tiene ser rico si ser rico se traduce en vivir miserablemente a causa de la envidia? Yo, en cuanto a la gletonería, pues bueno, pues la dieta habitual a base de Coca-Cola y hamburguesas, chuletones de 2 dedos de grosor y un interminante suministro de patatas fritas. Yo, de manera siempre racional, digo que el aumento de la esperanza de vida que podría representar. Simplemente pues intentamos ser temerosos cuando otros son codiciosos y codiciosos solo cuando los demás se muestran temerosos y así es como a la larga salimos ganando. Acordaros, cuando los precios se van por las nubes pues es el momento de decir adiós. Pero cuando los precios caen pues ha llegado la hora de hacer una llamada a la gente de bolsa. En un mercado alcista, pues los inversores se muestran codiciosos y disparan más y más el precio de las acciones, lo que atrae cada vez a más personas. En esas situaciones yo me asusto y me mantengo alejado del mercado. En cambio, en un mercado a la baja, los inversores se muestran temerosos porque nadie quiere quedarse con las acciones. Por eso, pues las venden como posesos, sin plantearse el valor económico subyacente a largo plazo de los negocios. En tales circunstancias, pues yo me comporto codiciosamente y compro todos esos fantásticos negocios que siempre he soñado poseer, temeroso de la codicia de los demás, codicioso con el temor. Y así es como conseguimos que estos datos salgan positivos el máximo de veces posible. ¿Ok? Bien, pues yo creo que tenemos ya muchísima información, ¿de acuerdo? Continuamos dentro de poco con unos cuantos datos más, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Recordar, retorno y riesgo y coeficiente de correlación. Estos datos son los que no debéis olvidar bajo ningún concepto. Como siempre, finalizamos mostrando un poquito de bibliografía. Recordaros que siempre hay que completar la formación con el conocimiento de otros autores, de otros libros, de otros cursos, de otras formaciones, escuchar la opinión de todos para formarse la de uno mismo, ¿de acuerdo? El saber jamás ocupa lugar. Seguiremos dentro de muy poquito calculando rentabilidades, calculando riesgos, viendo más fórmulas. Yo os animo porque la verdad es que ya va quedando poca teoría y mucha práctica. Tenemos que ver también cuándo vender, ¿no? Cuándo tenemos que retirarnos, porque hasta ahora estamos aprendiendo a ver el momento de entrada, siempre de manera fundamental. En el análisis técnico ya hablamos del concepto stop loss. Ahora tenemos que ver también que cuando nos encontramos en un hoyo, pues lo más importante pues es no seguir cavando, ¿de acuerdo? Si estamos en una mala inversión, lo peor que podemos hacer es seguir metiendo dinero. Aunque retirarse sea doloroso, pues a la larga es mucho más rentable dejarlo y reducir las pérdidas antes de que las cosas lleguen a cero, ¿de acuerdo? Hay que tener el valor de admitir que nos hemos equivocado y hacerlo antes de que la fortuna nos susurre al oído que estamos arruinados. Bien, me despido con este comentario muy pronto. Clase número 23. Hasta entonces, gracias por escucharme, gracias por estar aquí haciendo el curso hasta el final y feliz negocio a todos.